Ocupantes temporarios en un mundo cambiante. Los ganadores desarrollan nuevos rasgos y los perdedores se extinguen. Entonces, hace 5 millones de años, un animal emerge. Su vida está determinada por el pensamiento y también por el instinto. A medida que la mente de la criatura se expande, evoluciona hasta ser radicalmente nuevo, un ser humano. Pero ¿cómo es que ellos se transformaron en nosotros? Solo conociéndolos, realmente podemos conocernos a nosotros mismos y responder la pregunta más urgente de todas. Los humanos, ¿quiénes somos? El nacimiento de la mente humana. Creemos que sabemos quiénes somos. Homo sapiens, la especie más inteligente y versátil sobre la faz de la Tierra. Tantas cosas en nosotros son diferentes de otros animales. Nuestra música, nuestro movimiento, nuestras habilidades, nuestras voces y palabras. Somos suficientemente inteligentes como para vivir en cualquier lugar de nuestro planeta y aún para soñar con viajes a otros mundos. Pero ¿cómo sucedió? ¿Por qué somos únicos? Los científicos comenzaron a desentrañar el misterio. Es una historia que comienza en África, hace más de 3 millones de años. Parado a mi derecha, se halla un antiguo pariente de los humanos llamado Australopithecus africanus, que vivió hace 3 millones de años. Como pueden ver, nuestro Australopithecus está en postura erguida y tiene proporciones corporales algo primitivas, con brazos relativamente largos y piernas relativamente cortas. Esta es una de las razones por la que es habitual que los paleoantropólogos llamen a estos primeros humanos simios bípedos. Los científicos lo llaman bipedismo. Comienza con una sola familia de simios que lleva una nueva mutación genética. Genes que pueden permitirles caminar de una nueva forma. Y prosperar. La evolución no es algo que ocurra simplemente por demanda. Es un proceso de selección entre variaciones que surgen espontáneamente y sin ninguna razón en particular. Pero, ¿qué hay en el hecho de caminar sobre 2 pies que ayude tanto? La respuesta podría estar en el clima. Una vez, África fue un sitio muy diferente. No hay desierto del Sahara ni llanura de Serengeti, solo espesas selvas. El paraíso, si uno vive en los árboles. Pero hace 5 millones de años, una era de enfriamiento global comienza. Hay una era glacial en la Antártida y los glaciares reptan hacia el norte, robando la humedad de los océanos y las nubes. El África se seca. Aquellas junglas impenetrables se dividen en selvas, bosques y llanuras. Pero este desastre no detiene a los hombres simios. Lejos de ello. Si pudiéramos ponernos en una máquina del tiempo y volver 3 millones de años, el medio en que nuestros Australopithecus estarían viviendo no sería muy diferente de lo que ven a mi alrededor. Bosques abiertos a bosques más espesos, algunos árboles muy grandes y arbustos espesos, y agua abajo en el río.
Nuestros hombres simios podían pasar sus días vagando por estos lugares, recogiendo frutas de los árboles y cosas comestibles en el piso. Esa es la historia de la evolución humana, adaptabilidad en muchos medios diferentes. Los Australopithecus pueden caminar desde un pequeño manchón de bosque hasta el próximo. Son suficientemente altos como para ver el peligro viniendo a través del pasto. Estos fenómenos se convierten en los supervivientes. Pero la mayoría de los que caminan sobre sus nudillos no se adaptan. Las selvas en disminución reducen su provisión de alimento y los exponen a depredadores veloces en el límite del bosque. Muchos se extinguen. Los Australopithecus ocupan bosques en el este y el sur de África. Es un número ganador en la lotería de la evolución. Y en el curso de 2,5 millones de años, existen 4 especies diferentes de estos simios erguidos, balanceándose y caminando a través del África. Nuestros cuerpos mantienen esta misma marca básica. Los brazos para balancearnos. Piernas largas para correr. Pero el trabajo de reingeniería de la naturaleza nos legó dolores crecientes. Tenemos arcos vencidos y rodillas dislocadas y dolores de espalda. Todos ellos son legados por haber adquirido un esqueleto esencialmente cuadrúpedo, un esqueleto de 4 patas, y ponerlo en posición erguida. Sufrimos, luego existimos. ¿Pero acaso una nueva forma de moverse produjo una nueva forma de pensar? Los cimientos básicos de lo que nos hace humanos, lo que nos hace fundamentalmente diferentes de todos los otros animales de este planeta, tuvieron su origen en estos Australopithecus. Una vez que nos paramos en 2 piernas y que pudimos observar el mundo como un objeto tridimensional que podía ser manipulado y usado, esto nos abrió un mundo al que ningún otro animal pudo tener acceso, al igual que nosotros. Parados por encima del pasto, los hombres simios se encontraron con un mundo totalmente diferente a su hogar selvático. ¿Pero se daban cuenta de ello? Sus cerebros no crecen. Son del mismo tamaño que el de un chimpancé. Es decir, apenas 1/3 del nuestro. Pero a veces el tamaño no lo es todo. En mi mano tengo el cerebro de un Australopithecus y tratamos de comprender qué diferencia hay entre este cerebro de Australopithecus y el del chimpancé. Esta área es una pista clave. Se movió a la parte posterior del cráneo, dejando más espacio cerebral en el frente para lidiar con los nuevos problemas. Le permitiría al animal reconocer mejor las caras, realizar comportamientos sociales complejos, definir lugares de alimentación y estanques. De hecho, está expandiendo su adaptación ambiental. Las reglas son claras y crueles. Usa tu inteligencia para salir a campo abierto y comer rápido, antes de que algo te coma a ti. Debieron estar en peligro constante. Entonces, creo que una de las cosas que debía ser importante era aprender las señales de la naturaleza. Aprender qué significan las huellas en el suelo, manchas de sangre, vegetación rota y todo eso. Y esto es algo ante lo cual los monos y los simios son totalmente ciegos.
Así es como comenzó. Un puñado de mutantes genéticos bajando de sus árboles y saliendo a las llanuras abiertas. Una riesgosa aventura que lleva a un nuevo tipo de cerebro, en un nuevo tipo de cuerpo. Y esto es solo el comienzo de la historia humana. Los Australopithecus se desarrollan en África durante 2,5 millones de años. Una ventaja considerable. Pero entonces, los hombres simios comienzan a morir. Y una vez más pueden culpar al clima. La crisis es causada por el enfriamiento global. El Polo Norte se congela por primera vez. Un nuevo ciclo de eras glaciales está comenzando. Para los simios caminantes de África, es un desastre. Una vez más, en África las selvas se reducen y las praderas crecen. Para los Australopithecus, un paseo más largo para cruzar los espacios abiertos implica convertirse en posible presa de los hambrientos depredadores. Necesitan alimento, pero ellos son alimento. El desafío es antiguo. Evolucionar o morir. Afortunadamente, una nueva mutación aparece entre los hombres simios, creando criaturas con enormes dientes y mandíbulas. Comen nueces y raíces duras. Este fuerte vegetariano se llama Robustus y es estudiado por el paleontólogo Rick Potts. Lo que tenemos aquí con el robusto Australopithecus es lo que me gustaría pensar como la máquina masticadora en nuestra historia familiar. Una especie muy exitosa que poseía una forma de adaptarse a los cambios climáticos de la época, la sequía de la sabana africana. Así que era una criatura adaptada a la sabana, un especialista en el hábitat, muy exitoso en aquellos medioambientes. Nuevas eras glaciales determinaron que África se transformara en una montaña rusa de siglos secos y húmedos. La cabalgata se complica para los comedores de raíces cuando las plantas mueren. Y luego de 1 millón de años, Robustus descubre que se especializaron en la comida equivocada. Comienzan a morir, un callejón evolucionario sin salida. Pero afortunadamente, existe más de una forma de desarrollar un mejor hombre simio. Cuando los medioambientes cambian, hay dos estrategias en la evolución de los animales que pueden tomarse. Una es transformarse en un especialista, adaptarse a un rango muy específico y estrecho de hábitats y condiciones. Y la mayoría de las especies de hoy en día son especialistas del hábitat. La segunda forma es transformarse en un generalista, esto es, expandir las opciones de tu linaje, diversificar tu comportamiento y ser capaz de vivir en una variedad de diferentes tipos de medioambientes. Y esa también fue una estrategia muy exitosa e importante, especialmente en la evolución humana. Al mismo tiempo, otra especie de Australopithecus está emergiendo. Generalistas. Capaces de agregar carne a sus comidas, fresca o putrefacta. Esta nueva dieta transforma al África en un restaurante siempre abierto, llueva o truene. Comer carne lo cambia todo. Los carnívoros no necesitan kilómetros de intestinos para digerir plantas duras. Sus entrañas se encogen y su caja torácica se estrecha. Es el nacimiento de la cintura moderna. Esta gente simia está evolucionando hacia algo totalmente nuevo. Hay muchas más proteínas en una rata que en una raíz. Suficientes desechos para potenciar un aumento del tamaño cerebral. Se duplica.
Y el resultado es un ancestro humano que realmente podemos reconocer. Lo que tenemos aquí es el Homo erectus. Me agrada considerarlo como la máquina pensante en nuestra historia familiar. Entonces tenemos la máquina de comer y la máquina de pensar, y pueden ver por el tamaño de su cara que pone mucho menos énfasis en devorar los duros alimentos de la sabana que estaban disponibles en aquel momento, y pone mucho más énfasis en desarrollar un cerebro de mayor tamaño. El humano que emerge hace 1.800.000 años es una obra de arte de la evolución. Alto y delgado, rápido y astuto. Un carnívoro que confía en sus herramientas para devorar sus alimentos. Y en sus piernas cuando un depredador trata de devorarlo, escapando más rápido que cualquier otro ancestro. Parado junto a mí, tenemos a un Homo ergaster macho, o también conocido como el primer Homo erectus africano. Este era un miembro de las primeras especies humanas que conocemos. Tenía proporciones corporales exactamente como las nuestras. Poseían cerebros relativamente pequeños, solo la mitad del nuestro, pero un rostro reducido, y generalmente se parecían mucho más a nosotros que sus predecesores. Homo erectus es el primer hombre de 1,80 m, el primer humano que se siente verdaderamente cómodo en el campo. Un cazador y carroñero cuya dieta de altas proteínas va directamente a su cabeza. Su nuevo cerebro es el más grande jamás visto entre los primates. Erectus recibe un gran cerebro por accidente, gracias a su dieta. Pero una vez que lo tiene, ve un mundo de nuevas posibilidades. Comienza a partir piedras para fabricar herramientas de corte y raspado. Ningún hombre simio jamás soñó con tales cosas. Homo erectus desarrolló la capacidad de extraer grandes trozos de roca, de macizos y cantos rodados y cosas así. Entonces tenemos esta, por ejemplo, que tiene esta amplia cicatriz descascarada, donde fue separada de un fragmento de roca mucho más grande. Y así Homo erectus usa otra roca para extraer pedazos, de modo que queda afilada todo alrededor. Este es el nacimiento del hombre tecnológico, una criatura que puede fabricar y usar herramientas para extender su alcance sobre el mundo. Para hacer estas herramientas, Erectus necesita comprender cómo se fracturan las rocas, habilidad que descansa sobre un tipo de inteligencia humana enteramente nueva y especializada, de acuerdo con el antropólogo Stephen Mayton. Bueno, inteligencia técnica es un término que fue usado para referirse a cómo uno puede manipular objetos y fabricar objetos de un modo muy complejo. Lo que la selección natural parece haber hecho es ubicar en nuestras mentes un conocimiento intuitivo sobre física, cultura material, fabricación de artefactos. Entonces, simplemente, cuando uno crece en aquellas sociedades, uno puede aprender muy rápidamente cómo usar esas herramientas. Se parece un poco a cómo se aprende el lenguaje hoy. Los niños simplemente lo adquieren, no invierten esfuerzo alguno en ello. Podemos ver una sombra de nosotros mismos en este temprano prodigio de las llanuras africanas. Por ejemplo, sus hachas de mano parecen estar fabricadas solo para diestros. Ningún otro primate privilegia una mano por sobre la otra. Tengo en mi mano el cerebro del Homo erectus. Esta es la parte frontal del cerebro. Esta es la parte occipital del cerebro. Y además de su obviamente mayor tamaño, los dos hemisferios no son simétricos. Es decir,
El izquierdo en la porción posterior es levemente más grande y es levemente más grande a la derecha del costado lateral. Creemos que esto tiene que ver con el carácter de zurdo o diestro y nos brinda la primera evidencia de la destreza en el registro fósil. Nuestros cuerpos aún funcionan sobre esta división derecha-izquierda. Nos permite ejecutar movimientos complicados y concebir pensamientos más allá de cualquier otro animal. Pensamos con ambos lados del cerebro para hacer diferentes cosas. Por ejemplo, si estoy tratando de escribir una oración, probablemente voy a usar mi hemisferio izquierdo más que el derecho. Por otra parte, si estoy haciendo una pintura y tratando de conseguir cierta emoción y contexto en ella, es más probable que use mi hemisferio derecho para lograrlo. Un nuevo cerebro en un nuevo cuerpo. Las primeras partes de la mente moderna están emergiendo. Con Erectus, estamos a más de la mitad del camino entre el simio y nosotros. Pero todavía le debemos una nueva habilidad al Erectus, una que cambiará el mundo. Homo erectus confía más que en herramientas para sobrevivir en las hostiles y hambrientas llanuras del África. Es la parte del menú africano y descubre que hay mayor seguridad en la cantidad. Pero beneficiarse de eso requiere una nueva clase de inteligencia. Tener una inteligencia social, ser capaz de funcionar exitosamente con otros, apreciar los problemas de otra gente y sus sentimientos y emociones, es muy importante para un grupo social exitoso. Entonces, la inteligencia social es un verdadero conjunto de habilidades mentales que nos permite vivir y competir exitosamente dentro de un grupo. Erectus vive en grupos de hasta 100 personas. Mucho más grandes que cualquier sociedad simia. Para permanecer juntos, necesitan comunicarse. Pero, ¿cuánto de este lenguaje hereda de los simios? Para los simios, los llamados son usados para advertir sobre peligros inminentes o para atraer la posibilidad de sexo. Un chimpancé puede indicar a través de algún llamado que está hambriento o que está furioso con uno de sus colegas. O puede emitir un sonido indicativo de que hay comida cerca y los otros deberían acercarse, o lo que sea. Los chimpancés no pueden formar oraciones con sus llamados o contar historias. Pero aún existen ecos de lenguaje simiesco en nuestro discurso actual. Bien, cuando reímos o lloramos o hacemos gestos o cuando amenazamos gente, estamos haciendo en gran medida lo que hacen los animales con su sistema de llamados. Es una herramienta de supervivencia y es extremadamente útil. La gente puede gritar, sollozar, reír. Todas estas son las cosas, una especie de sistema humano de llamados, si cabe, que coexisten por completo junto al lenguaje. Muchas agrupaciones desordenadas de Homo erectus van y vienen, vagando y reuniéndose, evolucionan más allá de los llamados animales emocionales hacia el primer lenguaje humano primitivo. Algunos lingüistas creen que podemos oír los patrones de habla del Homo erectus en las voces de nuestros niños más pequeños. Como muchos mamíferos, Erectus y los niños humanos modernos nacen con laringes altas. Esto restringe el rango de sonidos que pueden emitir, produciendo lo que llamamos medialengua. Los niños modernos crecen a partir de ella.
A los 2 años, la laringe de un niño baja en la garganta, dejando espacio para los músculos que crean el discurso adulto. Pero para Erectus, la media lengua tal vez duró toda una vida. Y entonces, ¿de qué hablaban? Cuando analizamos para qué usamos el lenguaje hoy, la mayoría son banalidades, relaciones sociales. Pienso que nuestro actual amor por lo banal es una resaca evolucionaria. Nos dice a partir de dónde se originó el lenguaje. Este vínculo con la conversación moderna es intrigante, pero el lingüista Derek Bickerton piensa que el Homo erectus tenía en mente asuntos más urgentes. Él cree que las primeras oraciones humanas fueron instrucciones acerca de dónde se serviría la cena. En principio sería posible que uno de esos grupos en busca de alimentos tomara algo de comida y la trajera de regreso y luego hicieran una especie de pantomima. Es mucho más económico si lo reduces a palabras. El resto del grupo se acercaría con piedras y palos y ahuyentaría a las hienas. Y comida para una semana. Los lingüistas llaman a esta forma sencilla de discurso protolenguaje. Es bastante probable que en las etapas tempranas del desarrollo del protolenguaje, el Homo erectus usara el mismo tipo de emisiones de 1 o 2 palabras que los niños pequeños, es decir, los niños menores de 2 años, típicamente usan. Herramientas de piedra y un lenguaje sencillo le dan a Erectus una ventaja evolucionaria. Sobrevive hasta mucho después que los hombres simios se extinguieron por completo. Y hace 1 millón de años, Erectus enfrenta su propia crisis climática. Una gran serie de eras glaciales que duran 90.000 años secan al África, creando las grandes sabanas que hoy conocemos. Pero hay décadas de pesado tiempo húmedo, alternando la sequía y el frío. Cuando el menú cambia, Erectus debe elegir nuevos animales y plantas para comer. Su sociedad está suficientemente organizada como para empacar y emigrar según las estaciones. Son los primeros nómades, siguiendo grandes migraciones de animales hacia lo profundo de territorios desconocidos. Siglo tras siglo, algunas pequeñas hordas viajan al norte, fuera del África, a través del Asia, impulsadas por el hambre y por la curiosidad. Es el nacimiento del nomadismo. Hace 800.000 años, Homo erectus se convierte en el primer humano en llegar a Europa, entrando por España. Pero mientras Erectus se expande y explora, la evolución humana se detuvo. Durante mucho tiempo, se creyó que la evolución era una especie de proceso lineal y que si nuestros ancestros remotos tenían cerebros más pequeños y nosotros más grandes, entonces entre época y época debió existir un lento proceso de adquisición de inteligencia creciente. Si lo examinamos de cerca, este no resulta ser el caso. La evolución tendió, al igual que las otras formas que conocemos, a tomar una especie de curso episódico. Con un cerebro de la mitad de nuestro tamaño, Erectus es capaz de hablar y vagar. Pero fabrica las mismas herramientas durante un asombroso 1.000.000 de años. Hoy, la tecnología cambia día a día. Pero para Erectus, la innovación era literalmente impensable.
una parte de la moderna mente humana simplemente no está allí. Pero eso cambiará en la era glacial europea. Erectus se encuentra con un mundo muy distinto de su tierra natal africana. Se enfrenta a la extinción en la nieve. Pero aquí, la evolución entra en una nueva fase de creatividad. El aislamiento puede brindar una ventaja selectiva, permitiendo que ciertos rasgos se adueñen, por así decirlo, de una población y permitiendo entonces que esa población, una vez que el aislamiento concluye, se expanda. Hay mucho espacio en Europa para aislarse y para que nuevas castas de humanos aparezcan. El tamaño del cerebro comienza a crecer. Primero, hace unos 500.000 años. Y luego, hace unos 200.000 años, un cerebro del mismo tamaño que el nuestro en una criatura llamada Neandertal. Hoy, a menudo imaginamos al Neandertal como un cavernícola gruñón y de caminar pesado. Pero él es el rey de Europa en la era glacial, capaz de innovar y sobrevivir en el frío. Este caballero que se encuentra a mi derecha es un neandertal. Como pueden ver, es un poco más bajo que yo, lo que es muy típico en los neandertales europeos del período. Pero tenía una estructura corporal esencialmente moderna, si bien sus huesos eran muy pesados y sus articulaciones muy ruidosas. Los neandertales son de baja estatura y poseen buen aislamiento. Están hechos para sobrevivir al frío. Pero no solo deben luchar contra los elementos. Hay evidencias de que los neandertales estaban en muchos casos cazando en cotos cerrados a sus presas, y quizás sea por eso que muchos neandertales presentan heridas, fracturas. Muchas de ellas podrían deberse a accidentes de cacería. Pero, ¿cómo pensaban? Los esqueletos muestran muchas fracturas curadas, sugiriendo que hombres y mujeres con terribles heridas pudieron ser mantenidos con vida a pesar de sus discapacidades. Prueba de que sus mentes eran capaces de compasión. Otra pista del comportamiento de los neandertales proviene de la forma de sus cerebros. Si observan el cerebro del Neandertal, todas las estructuras que ven en él son casi exactamente las mismas que verían en el cerebro humano moderno. En otras palabras, no vemos diferencias esenciales entre el cerebro del Neandertal y el cerebro humano moderno. Y por ende, creemos que los patrones de comportamiento eran exactamente como los del Homo sapiens moderno. Pero no todos concuerdan. Algunos sospechan que los pensamientos del Neandertal eran muy diferentes de los nuestros. Poseen una mente fragmentada, según Stephen Mason. Pienso que los neandertales tenían lo que yo llamo una mentalidad de dominio específico. Tenían estas inteligencias separadas que no estaban totalmente interconectadas. Para los neandertales, tal vez era imposible fabricar una herramienta y soñar despiertos al mismo tiempo. Creo que de muchas maneras los neandertales eran mejores para pensar sobre algunas cosas de lo que somos hoy, porque pienso que sus poderes de concentración debieron ser inmensos. Entonces, cuando estaban fabricando sus herramientas de piedra, no se distraían, solo se limitaban a hacerlas. Los neandertales vivieron hace tan poco tiempo que muchos científicos creen que deben ser nuestros antepasados directos.
Una teoría que ahora puede ser verificada. ADN de huesos de humanos modernos y de neandertales son comparados para identificar diferencias genéticas. Para humanos versus neandertales había 27 diferencias, muchas más de las que usualmente encontramos cuando comparamos a los humanos modernos entre sí. Esto significa que los neandertales y los humanos anatómicamente modernos eran realmente muy distintos. La vieja teoría está errada. Los neandertales no son nuestros ancestros directos, sino nuestros primos. Hace 200.000 años, Europa era el hogar de una especie humana con un cerebro tan grande como el nuestro. Pero no somos nosotros. Ciertamente, no deberíamos considerarnos a nosotros mismos como la medida de lo que implica ser humano. Somos totalmente humanos y también lo eran los neandertales. Pero no somos la única forma en que se puede ser humano. Los neandertales se parecían a nosotros de muchas maneras. Eran tan humanos como nosotros. Y creo que eso es difícil de concebir para alguna gente. Entonces, ¿de dónde provino nuestro pariente y por qué evolucionamos después de todo? Es el próximo y más grande acertijo en la historia humana. No es fácil encontrar los huesos del primer Homo sapiens. Hasta ahora, la evidencia más antigua viene de una cueva costera cerca de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Los huesos tienen 120.000 años. Hilary Deacon pasó 15 años estudiando este sitio. Los primeros humanos modernos son diferentes de sus predecesores porque tienen una frente mucho más vertical y poseen un mentón y una gran cantidad de características anatómicas craneanas. Quizás puedo explicarlo mostrándoles algunos de los fósiles. Este fósil es un tipo de humano arcaico y este es el famoso cráneo Kagwi de Zambia. Y es muy robusto en toda su arquitectura facial, con arcos superciliares muy robustos aquí. Y si lo comparamos con un humano moderno, y este es un ejemplo, aquí tenemos una frente mucho más vertical y los arcos superciliares levemente desarrollados. Este es un cráneo mucho más grácil y agradable. A partir de herramientas y fragmentos de hueso, los investigadores buscan pistas para desentrañar la estructura de la sociedad humana. Estos humanos modernos usan herramientas similares a las inventadas por los neandertales en la lejana Europa. Lanzas y cuchillos de roca proveen una dieta constante de focas, pingüinos y peces. Pero los científicos dudan que estos fuesen los primeros humanos. Hasta que huesos más antiguos puedan ser hallados, el lugar de nacimiento de nuestra especie es un misterio. Dos ideas emergieron. La primera es llamada la teoría de fuera del África. Si es verdad, todo comenzó aquí, en algún lugar de las vastas planicies del África. ¿O acaso el Homo sapiens evolucionó simultáneamente en diversos lugares de 3 continentes? Con esta teoría, en Europa,
algunos neandertales evolucionaron hacia formas modernas. En Asia, el Homo erectus también hace la transición hacia un cerebro más grande. 3 especies entonces. Una sola ahora. Si esta teoría multirregional es cierta, estos grupos separados necesitan moverse, encontrarse y aparearse, intercambiando genes hasta que todos los humanos, desde España hasta Java, se vuelvan una raza común. Genetistas como Lynn Jorde son escépticos al respecto. Uno de los verdaderos problemas de la hipótesis multirregional es que requiere un número bastante grande de humanos en África, Asia y Europa para permitir el flujo de genes. Si tenemos una población de humanos muy pequeña, 10.000 o menos, no alcanza para cubrir el globo lo suficiente como para permitir el flujo de genes al nivel que sería necesario. El mundo era demasiado grande y nuestros ancestros estaban demasiado diseminados. Pero nueva evidencia genética podría resolver el acertijo de nuestros orígenes y explicar cómo un diminuto grupo de ancestros pudo ser la semilla para los humanos que conocemos hoy. Analizando el ADN de gente de todo el mundo, los genetistas pueden calibrar una especie de reloj evolucionario. Buscan mutaciones, cambios inocuos y azarosos en nuestro ADN que se acumulan con el tiempo. Cuanto más antigua sea la raza, más mutaciones debiera contener. Los resultados son sorprendentes. Todo el mundo fuera del África tiene un perfil genético muy similar, a pesar de las diferencias superficiales. Pero los africanos son diferentes. Su ADN contiene una variedad mucho más amplia de mutaciones. La diversidad africana es sustancialmente mayor, significativamente mayor que la diversidad fuera del África. Esto es lo que se podría esperar en una población más vieja, la población original de humanos anatómicamente modernos. Entonces, esta es una línea de evidencias de que los humanos modernos se originaron en aquella antigua población africana. Saber que todos provenimos del África nos acerca más que nunca a averiguar quiénes fueron nuestros Adán y Eva evolucionarios. Pero deducirse dónde comenzó la humanidad no explica cómo comenzó la humanidad. Para encontrar esa respuesta, debemos regresar al África hace 150.000 años. Existe una especie humana primitiva aquí, descendientes del Homo erectus. Estos seres son nuestros ancestros directos. Evolucionaron hasta convertirse en nosotros, porque se metieron en serios problemas. Europa está congelada y África está totalmente asolada por la sequía. Hostiles desiertos se expanden, creando barreras que nuestros ancestros no pueden atravesar. Las hordas quedan atrapadas y aisladas en las costas y en pequeñas comunidades selváticas. Los genetistas sospechan que una nueva mutación ocurre, una que lo cambia todo. Lo que hizo especiales a los humanos modernos tiene que ver con nuestras capacidades mentales. Y eso probablemente se debió a un nuevo evento mutacional que ocurrió en un marco de lugar y tiempo específicos y donde hubo probablemente una pequeña cantidad de cambios genéticos. Un cambio accidental en unos pocos genes puede cambiar radicalmente el modo en que la gente vive y piensa. Pudo existir un cambio en la tecnología básica que estaban usando, quizá un cambio en los sistemas sociales, y por supuesto también pudo darse un cambio en la biología, en la forma del cuerpo, o tal vez hasta un cambio en la forma en que el cerebro estaba funcionando. Algo nuevo apareció sobre la Tierra.
Un pequeño clan de humanos que son los ancestros de todos los humanos que hay hoy. Poseen un nuevo tipo de mente, un conjunto de habilidades que les confiere una forma de pensar diferente, nuestra forma de pensar. Hicieron falta 5 millones de años para que nuestra raza y nuestra mente evolucionaran. Durante la mayor parte de la historia, fuimos hombres simios, y casi en el último minuto, los primeros humanos verdaderamente inteligentes aparecieron en forma de neandertales, y luego, poco más tarde, en nosotros mismos. Los primeros Homo sapiens son la especie humana más joven de todas, pero no están solos. En Europa, los neandertales continúan su lucha para sobrevivir en la edad de hielo. En Asia, Homo erectus sigue haciéndose fuerte. Tendemos a creer, ya que estamos solos en el mundo actual, que esta es la forma normal de comportarse de los homínidos. Pero no lo es en absoluto. Si miramos hacia atrás en el registro fósil, encontraremos que es habitual tener a varias especies compartiendo el medio ambiente y también compartiendo el mundo con las otras. No hay una sola especie humana, sino muchas. Pronto se enfrentarán en una confrontación que decidirá el destino de nuestra especie y transformará al mundo.